Doctor Jaime Urrutia, pues llegaron varias preguntas para usted. Se las voy a entregar, por si usted en algún momento quiere contestarle a las demás, pero vamos a hacer algunas. Leonardo-C25 le dice, como investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿qué camino debería seguir la UNAM en cuanto a materia científica? ¿Se debería de cambiar el método de distribución del Sistema Nacional de Investigadores? Y junto con eso, dice, ¿cuál es la visión de la academia, de la comunidad científica en México para el 2030, 40, 50? ¿Debería de haber más injerencia de dinero privado? ¿Cómo descentralizar y diversificar la ciencia en el país? Una pregunta un tanto compleja, ¿verdad? Sí, bueno, trata varios puntos bueno, todos interconectados. Yo creo que eso la hace interesante. En la universidad, la UNAM, bueno, yo creo que el camino que tiene que seguir es continuar ampliando su sistema de investigación, tener mayor capacidad de laboratorios, tener mayor... ¿Con dinero privado? Bueno, podemos, es algo que en nuestro país se usa poco. Yo creo que incluso sería muy interesante el que tuviéramos una mayor colaboración con las industrias y también con la parte de las fundaciones filantrópicas. Hay poca tradición en México sobre esto. Y yo creo que la UNAM tiene una buena capacidad como para poderlo tomar. Esto permitiría el que tuviéramos otras fuentes de financiamiento, otras fuentes de apoyo. Yo creo que, y esto podría ser algo también interesante para todas las otras universidades. Okay. Yes RL, perdón. Dice, ¿en qué ciudades de México se podría poner una planta nuclear considerando los temblores? ¿Y qué tendría que hacer el gobierno para asegurar medidas de seguridad de la planta junto con la población? ¿México está preparado ya para este tipo de energía? Bueno, el desarrollo sobre plantas nucleares ha sido fuerte en otros países. Hay países que dependen más de la energía nuclear, como el caso, por ejemplo, de Japón, que fue afectado, de hecho, viendo la forma en que lo hace de buscar un sitio adecuado con los temblores. En el caso de Japón, las plantas nucleares estaban cerca de la costa para tener la capacidad de tener agua para el enfriamiento de las plantas. Y esto pues añade una serie de riesgos y fue lo que pasó en Fukushima con el temblor en 2011. Que afectó a la planta. No solo en México, yo creo que la preocupación en los diferentes países es que las plantas estén localizadas en lugares mucho más seguros, con bajo riesgo. ¿Y cuál sería el lugar ideal en México? Bueno, en México tenemos varios lugares en el norte del país que tienen una sismicidad mucho más baja. Pero la pregunta yo creo que tiene que enmarcarse dentro de un plan de desarrollo energético mucho más amplio. México tiene bueno, las varias ventajas, incluyendo el que tenemos todavía recursos de petroleros grandes. Tenemos, yo creo que también la necesidad de desarrollar más las energías alternativas. Y el uso de energía nuclear debe ser enmarcado dentro de un plan bien estructurado de desarrollo, que es el caso con los diferentes países. Además de Japón, Alemania, por ejemplo, tiene un desarrollo muy amplio en energías alternativas que está combinado con la parte de energía nuclear. Okay. Alejandro Canales le hace esta siguiente pregunta. ¿Para cuándo esperamos el siguiente meteorito? Bueno, yo creo que van a seguir cayendo, pero de pequeño tamaño, lo cual es bueno. Depende mucho de una serie de factores adicionales. La interacción gravitatoria entre varios cuerpos es muy difícil todavía de solucionar. Ha sido un problema en la física por muchísimo tiempo. Y
lo que uno tiene es más un análisis estadístico y probabilístico de la frecuencia de estos impactos. Y trabajamos en escalas de tiempo mucho más amplias y en esas escalas es mucho más fácil, digamos, el tener entonces, sin poder dar una fecha precisa, la estadística dice que sí, nos toca en temblores, los impactos de asteroides de pequeño tamaño son muy frecuentes, de hecho ocurren y pasan sin notarlo, pero asteroides ya de tamaño suficiente para provocar daños o para crear cráteres ocurren ya en periodos mucho más amplios del orden ya de miles de años. Miles de años, ok. Y la última, Marco A. Martínez le pregunta, ¿las universidades realmente no tienen escuelas de investigación de ciencia, digamos, naturales? Esa es su opinión. ¿Cómo revertir esto y hacer que los niños dejen de ver la física, la matemática y otras ciencias como algo difícil, aburrido y sobre todo intrascendente? Bueno, yo creo que eso es una de las metas que tenemos para nuestro sistema educativo. Independiente de si uno se dedica a ser físico o ingeniero, yo creo que necesitamos tener una mejor educación en física, matemáticas, química, biología y que las veamos divertidas, no con el grado de dificultad que normalmente se transmite. Necesitamos también cambiar la preparación que les damos, incluyendo la preparación de los maestros y maestras, que son los que transmiten el conocimiento a nuestros niños. Yo creo que uno de los objetivos que tiene la Secretaría de Educación y esto, bueno, ha sido yo creo que un tema que se ha tratado ya hace tiempo y sí se tiene la capacidad de lograrlo. Yo creo que tenemos, y eso permitiría el que pues, tuviéramos una sociedad mejor educada, que comprendamos incluso pues, las tecnologías que usamos o incluso con las que nuestros niños juegan. Aparte de que sean muy buenos jugando a los juegos electrónicos, podrían tener la capacidad de saber cómo funciona el aparato que están usando o cómo se hacen estos mismos juegos. Muchas gracias, doctor. Gracias.